Ha hablado Checo Pérez, ahora ya que es piloto oficial de Cadillac, y lo ha hecho sin tapujos, sin pelos en la lengua, sobre su época pasada y sobre Red Bull. Ya comentó en alguna ocasión, y la verdad es que estuvo muy bien la entrevista que les dio a los amigos del podcast Desde el Paddock, un podcast mexicano, donde habló un poquito de Red Bull y habló también de los problemas que había tenido en el equipo. Ahora ha vuelto otra vez a hacer balance y me ha parecido muy interesante lo que ha dicho Checo Pérez, sobre todo también por la perspectiva que él está poniendo respecto a lo que están haciendo ahora Liam Lawson y Yuki Tsunoda, que pues han sufrido y están sufriendo bastante con el coche de este año y seguramente habrían sufrido con el coche del año pasado. Hay varias cosas de lo que ha dicho, pero yo me quedaría con un titular que es: no me sorprende con los problemas que está teniendo Red Bull este año. Antes de nada, estas declaraciones vienen de Sky Sports F1, es una entrevista que tuvo con la televisión casi oficial de la Fórmula 1, en la que hablaba de otras cosas, por ejemplo, de por qué ha vuelto. Me ha gustado la forma en la que ha vuelto Checo, con rabia, ha vuelto con fuerza. Decía Checo: no creo que tenga nada que demostrar, porque lo que ha ocurrido en mi equipo anterior, Red Bull, ha demostrado cuáles eran los problemas que tenía. Aquí ya empieza a meter el primer palo, la mini banderita del rencor que saca Checo hacia Red Bull, y dice después: pero para mí el principal motivo por el que vuelvo es porque quiero disfrutar. Como habéis dicho, recibo mucho amor por parte de mis aficionados y esto me gusta, es una buena declaración de intenciones. Yo creo que también es algo de la rabia interna que tenía Checo por cómo fueron las cosas el año pasado. Ha dicho Checo: merezco irme cuando quiero, y esto es una oportunidad única. Que yo creo que engancha un poco con la idea que teníamos todos de que a Pérez se le quedó algo por hacer, o al menos... Y eso es absolutamente cierto, y yo creo que lo hemos refrendado desde todos los puntos de vista posible aquí. Era muy injusto que el paso de Red Bull, que la imagen que estaba dando Checo en Red Bull fuera lo último que quedara de Checo y que se fuera así de la Fórmula 1. No es justo. Yo me quiero ir cuando quiero, y esto es una oportunidad única. Por tanto, a mí me gusta, a mí al menos me gusta ese planteamiento de base y esa fuerza, esa garra, ¿no?, con la que entra Checo, que yo creo que también es un poco lo que el equipo Cadillac necesita. Un piloto que esté motivado, con mucha experiencia, rapidísimo como es Checo, y con cierta rabia interior de demostrar cosas, ¿no? De decir: oye, que lo que ha ocurrido estos últimos años no ha sido culpa mía, ha sido culpa del equipo, y os voy a demostrar por qué. A partir de ahí, ha vuelto a hablar Checo sobre el equipo Red Bull, y ha dicho cosas que yo creo que ya son casi de conocimiento popular, pero no deja de ser importante que en uno de los... no quiero llamarlo tampoco uno de los mayores misterios que ha habido en la época reciente de la Fórmula 1, pero estaréis de acuerdo conmigo en que da para capítulo de cuarto milenio o de programas de misterio, la caída en general que ha tenido Red Bull y con ella también Checo Pérez, ¿no? Como un piloto que hizo lo que hizo en Racing Point, que en 2021, 2022 también incluso estuvo también en Red Bull, pudo caer tanto de forma a mitad del 23, como un equipo que era la referencia y la envidia absoluta de la parrilla, de repente desde mitad de 2023 y sobre todo ya desde el año pasado, cae por completo y no digo que sea un hazmerreír, pero es una pérdida muy importante de rendimiento. Bueno, ha hablado Checo de eso, y habla con conocimiento de causa porque él lo estuvo viviendo desde dentro. Dice Checo Pérez, por ejemplo, del equipo Red Bull, dice: creo que es toda la dinámica del equipo. Todo se enfoca, obviamente, allí tienen a un talento único como es Max Verstappen, y todo, pues, cuando llegas allí, con la curva de desarrollo que tienen, es muy difícil para el segundo piloto que está ahí adaptarse al coche. Algo que siempre ha dicho Checo, algo que otros pilotos de Red Bull, Pierre Gasly, me acuerdo de una entrevista en High Performance Podcast de Alex Albon también, que habla de lo que era conducir ese Red Bull adaptado a Verstappen, decían. Dice Checo: es un coche único, con un estilo de pilotaje muy único que yo conseguí, diría, sobrevivir durante muchos años. Pero es muy difícil y es la forma en la que funcionan las cosas allí. Hemos visto con grandes pilotos antes de mí o después de mí. Lo hemos visto con grandes pilotos antes de mí o después de mí. Creo que ahora mismo Liam y Yuki han sumado 5 puntos o algo así, son 7 en realidad, y es muy difícil, es muy complicado, y son pilotos fantásticos. Ya digo, esto concuerda con lo que decía Albon y Gasly y otros pilotos que se han tenido que enfrentar a Max Verstappen. Hay una cosa, sin embargo, que yo no le quiero comprar a Checo, y sobre todo no se lo quiero comprar porque me parece que no es una comparativa justa consigo mismo, que dice: se ha visto, ¿no?, un poco haciendo comparativa, que los problemas no eran solamente míos por lo que hicieron grandes pilotos antes de mí y después de mí, con todo el respeto del mundo.
no puedes comparar a Checo con un Albon, un Gasly o un Liam Lawson o Yuki Tsunoda. Checo es muchísimo más piloto que ellos, tiene muchísimo más bagaje, más velocidad también. Palmarés ni te cuento, ha sido subcampeón del mundo en el año 2022, campeón del mundo de constructores en el año 2022. Entiendo que Checo de alguna forma está utilizando también esa comparativa para defenderse, y desde luego que son pilotos muy rápidos, que no se me malinterprete. Albon lo está demostrando este año, Gasly lo ha demostrado también, ganador de grandes premios, y Liam y Yuki, bueno, pues sí, son pilotos rápidos también, pero sinceramente no es justa la comparativa entre Checo y estos dos. A partir de ahí ha habido un momento de reivindicación de Checo Pérez en esta entrevista que bueno, ha hecho bastante ruido, que ha hecho, como digo, Sky Sports F1. Hay otros medios internacionales de Race, por ejemplo, que también se hacen eco de estas palabras, en las que Checo, como digo, se reivindica, ¿no? Yo creo que además es para él fácil ahora hacerlo porque, primero, y eso es seguro, el tiempo le está dando la razón, y segundo, los pilotos también que hay ahora mismo en Red Bull no han conseguido paliar los problemas que Red Bull pensaba que iban a paliar sustituyendo a Checo Pérez. Hay una cosa que está clarísima, y eso quiero que vaya por delante. El problema nunca fue Checo. El problema es el segundo coche. Y pongas al piloto que pongas ahí, evidentemente el coche no va a funcionar porque tiene unas características muy especiales. No sé si un Alonso, no sé si un Hamilton, aunque Hamilton se está viendo lo que está sufriendo con el Ferrari, serían capaces de hacerlo funcionar. Pero no ha funcionado la fórmula de saco a Checo, meto a Liam o meto a Yuki y de repente sumamos puntos. No, Red Bull está ahora mismo sumando menos puntos que nunca. También, y ahora lo vamos a hablar, hay otros elementos que meten matices a esta circunstancia. Pero está claro que no están funcionando. Tanto Checo como Liam Lawson, Checo tampoco, tanto Yuki como Liam Lawson, y es algo que dijo Checo Pérez, por ejemplo, a The Race y que dijo también a Sky Sports. Dice Checo, los resultados hablan por sí solos. Ahora, lo que he hecho en los últimos años tiene más valor de lo que hice que cuando lo hice allí. No me ha sorprendido, dice, lo de Lawson y Tsunoda. Sabía que esto iba a pasar. Sabía que los problemas estaban ahí, en forma de adaptarse constantemente. Tienes que ver cómo se empezaron los años. Empezaron competitivos, pero luego llegaron las actualizaciones y todo se fue al traste. Encaja perfectamente con algo que habló Christian Horner en su momento del autoanálisis que se hizo Red Bull, donde descubrió que en la actualización del Gran Premio de España del 23 se perdió el rumbo. Y las palabras de Pérez lo refrendan. Incluso también un poco ese campeonato del año 2023, he estado sacando números y he estado revisando la tabla clasificatoria. Ese 2023 de Checo también refrenda que ahí se perdió el rumbo. Fijaos que hasta aquel Gran Premio de España, que lo tenemos marcado por aquí, en el que Checo termina en la cuarta posición, 12 puntos. Checo había terminado segundo en Bahrein, primero en Arabia Saudí. Verstappen es verdad que tuvo problemas en la quali. Quinto en Australia, tuvo muy mala clasificación, salió último. Ganó sprint y ganó carrera del Gran Premio de Azerbaiyán. Terminó segundo en el Gran Premio de Miami, aunque con Max remontando. Desde el Gran Premio de España viene un bajón y no consigue ganar ninguna carrera. En el año 2024, pues la cosa se vuelve absolutamente peor. ¿Por qué? Porque el coche es más crítico y la cosa va todavía peor. Yo creo que hay una correlación muy clara, se ha visto, que cuanto peor está el coche, peor evidentemente le va a Max, pero todavía peor le va al segundo piloto. Cuando Max gana con mucha diferencia, cuando tenía ese coche en 2022, Checo podía todavía funcionar haciendo ese trabajo de adaptación. En el 23, cuando el coche ya va peor, Max le cuesta, pero Checo está ahí y ya los dos se pierden un poco. Y en el 24, cuando el coche se va por completo de la mano, a Max le cuesta, pero todavía sigue ganando. Checo no es capaz de hacerse con él. En el 2025, ni os cuento. Entonces ahí yo quiero poner también una pequeña matización, si me permitís, a lo que ha dicho Checo. Estoy de acuerdo con él, y estoy de acuerdo con él en que ahora lo que está ocurriendo en Red Bull pone de relieve el trabajo que él había hecho y que él no era el culpable, era un problema del coche. Ya digo, cuando dice Checo lo de que sabía lo que iba a pasar, yo creo que, no quiero que se malinterprete la palabra, creo que sabía lo que iba a pasar en tanto que la solución no era cambiar al piloto, que no era culpa suya que el segundo coche fuera tan mal, que se ha visto, y es cierto, que si pones a Yuki o pones a Liam, pues evidentemente el coche no funciona. A partir de ahí,
hay que sacar números, ¿no? En 2024 él hace 131 puntos en las primeras 14 carreras, en la segunda solamente hace 21 puntos, perdón, y ahora mismo Liam Lawson en las primeras 14 carreras ha conseguido entre los dos, Lawson y Tsunoda, 7 puntos. Es decir, el año pasado, Checo, 131 puntos en las 14 primeras carreras, sus sustitutos han conseguido 7 puntos. Sin embargo, aquí es donde hay que poner el matiz, hay que comparar también qué coche había en cada momento, porque el Red Bull, aunque era difícil, todavía era mínimamente conducible al principio de 2024. Este año no lo es. La caída es enorme. El Red Bull que llevan ahora mismo Lawson y Tsunoda no es el coche del año pasado tampoco. Verstappen, de hecho, y esto lo refrendan los números, en las primeras 14 carreras del año pasado suma 287 puntos versus 187 este año. Aproximadamente un 34,4% menos de los puntos. Si hacemos un cálculo, ese 34,4% que ha perdido Verstappen en el primer asiento, si lo comparamos con el 34,4% del segundo asiento, nos podría, de esos 21 puntos que saca en la segunda mitad de temporada Checo, nos saldría 7,2. A ver, evidentemente ha habido una caída de rendimiento clara y por eso entiendo a Checo y estoy de acuerdo con él, pero creo que tampoco es justa la comparativa de lo que hizo Checo en 2022 con lo que están haciendo ahora Tsunoda y Lawson, porque no son los mismos coches, no es... El coche de 2022 era mucho mejor que en comparativa contra el resto de la parrilla que lo que es el Red Bull ahora. A partir de ahí, ¿cuáles son los problemas del coche? Vuelvo a insistir otra vez Checo Pérez en que está hecho para Max y todo lo demás es adaptarse y adaptarse a él. Las palabras, las declaraciones del piloto mexicano, de nuevo a Sky Sports. Sabía que era un coche muy crítico y estás constantemente adaptándote al estilo de conducción de Max. Eso es lo que hace de este coche algo tan especial. Todo el tiempo, en lugar de evolucionar, lo que haces es adaptarte. Pero es lo que hay, es un coche con un estilo de conducción único. A veces podía gestionarlo, podía adaptarme a ello, pero tan pronto como había una variable con la lluvia, el viento... Me acuerdo del accidente, por ejemplo, cuando cambian las temperaturas en la clasificación del Gran Premio de Hungría, pues se convertía en inconducible. Dice Checo, y entonces empezabas a acumular error tras error, empezabas a perder confianza, pero mentalmente fui muy fuerte y por eso conseguí sobrevivir tanto. Aquí, con risas, ¿no? Pero le pega un pequeño palito a los periodistas de Sky Sports, dice, tuve mucha presión y muchos de vosotros ibais a por mí y ahora os dais cuenta del trabajo que hice en ese coche y en ese equipo. Había presión al Checo, absolutamente, se puso mucho de relieve en los medios de comunicación lo que estaba ocurriendo con Checo. Yo creo que también porque era noticia que un piloto como él y que un equipo como Red Bull estuvieran en un bajón tan increíble de rendimiento. Y lo que está claro es que ha habido una proyección a lo largo de este año que demuestra que no era culpa de Checo. Era culpa de lo que ocurría en ese segundo asiento. A partir de ahí, y un poco en lo que nos atañe a nosotros, No tendríamos por qué hacer este comentario, pero me apetece hacerlo para que quede la cosa bastante clara. Aquí lo que siempre se ha dicho es que Checo no merecía esa tortura. Y si os fijáis en nuestros vídeos y en nuestras declaraciones, al final lo que decíamos es, tío, vete de Red Bull y vete a otro equipo donde la cosa funcione, donde el coche no sea tan crítico, donde no estés bajo el yugo de Verstappen y que no quede esta imagen. Porque, que se me entienda, lo que voy a decir ahora. Si Liam y si Yuki pues quedan un poco maltrechos del paso por Red Bull, vale, unos más de lo que es la trituradora de la Fórmula 1, de muchos que, oye, tenían el nivel para llegar a la Fórmula 1, pero no daban mucho más. Checo es el Checo que estuvo a punto de ganar Malasia en el año 2012 y que luego hace podio en ese mismo año 2012. Es el que saca todos los puntos y todos los podios contra Nico Hülkenberg en Force India a partir del año 2014. El que gana la carrera del Gran Premio de Sakir en 2020. Es que era muy injusto. O sea, ahora va a ser diferente. Ahora seguramente el año que viene lo veamos atrás en la parrilla. Pero va a ser diferente porque todos sabemos que es un proyecto nuevo y es un coche que está creciendo. Pero lo del año pasado, ostras, era una tortura que no era, de verdad, no era necesaria que Checo pasara por ese... Lo del año pasado y el 23, no era necesario que pasara por ese purgatorio. A partir de ahí, Checo está de vuelta y Checo está con el equipo Cadillac. Y ha habido pues reacciones unánimes de alegría en el paddock, de bienvenida a tanto él como Valtteri Bottas. Le han preguntado a Max Verstappen, por ejemplo, en la rueda de prensa, de hecho,
No sé quién le ha hecho la pregunta, no sé si ha sido algún compañero de la prensa hispanoamericana, pero bueno, se le ha preguntado, creo que ha sido Albert Fábrega, de hecho, creo que ha sido Fábrega el que le ha preguntado a Max sobre el regreso de Checo. Checo, que por cierto dice que Max fue el primer piloto en mandarle un mensaje de enhorabuena cuando se enteró de que fichaba por Cadillac. Dijo Max Verstappen en la rueda de prensa de hoy: cuando vi la noticia le mandé un mensaje, estoy muy feliz de que haya conseguido un asiento, es un gran tipo, me alegra mucho verle de vuelta a la parrilla, es una nueva oportunidad e imagina que está muy emocionado por ella. Y Fernando Alonso también ha hablado de Pérez, dice darles la enhorabuena a él y a Valtteri Bottas, no han perdido la esperanza, han seguido trabajando y demuestran la pasión que tienen por el deporte y la experiencia que seguro han tenido en cuenta en Cadillac. Es bonito verles de vuelta, vamos a tener una parrilla espectacular el año que viene con los mejores pilotos y estoy ansioso de correr con ellos. La bienvenida de la parrilla de nuevo a dos pilotos con mucha experiencia y, por qué no, también con cosas que darle todavía a la Fórmula 1, Checo Pérez y Valtteri Bottas, la dupla de pilotos de Cadillac para el año que viene.